El Consejo de Seguridad ayer aprobó de manera casi unánime con 13 votos a favor y 2 abstenciones. Recuerden que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un órgano, el órgano de seguridad más importante que tiene la ONU, conformado por 15 Estados miembros, de los cuales 5 tienen derecho a veto. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China tienen derecho al veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ayer aprobó una resolución donde aprobaba la intervención en Haití de una fuerza multinacional. Es importante saber que tanto Rusia como China, quienes estaban un poquito negados, ayer se abstuvieron de votar. Eso en un procedimiento parlamentario es la forma en la que usted dice: dejaré que eso pase, no estoy de acuerdo, no me voy a negar, porque si China o Rusia utilizarán el veto y dijeran que no, se cae, no importa lo que pase. Ahora, ellos presentaron sus observaciones, que no estaban algunos elementos de acuerdo, especialmente por el hecho de que recuerden que anteriormente estaba la MINUSTAH, que era los Cacos Azules de Naciones Unidas, una fuerza de intervención en Haití, y fueron quienes trajeron el cólera a Haití. Sí. Hay que recordar que fueron la MINUSTAH, los soldados extranjeros que trajeron el cólera. Por demás, manejé, cuando yo era parte de los modelos de Naciones Unidas, varios informes de Naciones Unidas respecto a violaciones, respecto a asesinatos, respecto a torturas que hacían esas fuerzas militares en Haití. Y Naciones Unidas, digamos que es una mancha negra en su historial, esos informes que al final fueron callados, pero que se sabe que sucedieron y están ahí. Pues bien, entonces, ¿qué fue lo que se aprobó? Bueno, Naciones Unidas tiene los cascos azules, que es cuando las Naciones Unidas de manera institucional interviene un Estado con el apoyo de los Estados miembros que financian este cuerpo paramilitar de Naciones Unidas, pero es Naciones Unidas quien está a cargo y es la responsable de esas intervenciones cuando los cascos azules están, que son unas fuerzas pacificadoras. Por lo regular, los cascos azules van en lugares donde hay conflictos internos para pacificar, y tienen limitaciones por el derecho internacional y por la propia Organización de Naciones Unidas. Ahora bien, lo que se está planteando es otra cosa. Aquí se está planteando una fuerza multinacional encabezada por Kenia, país africano que ya tiene experiencia, país de África del Este, que ya tiene experiencia en la intervención militar de otros países en el norte y la África subsahariana, de manera que ya tiene esa expertise en intervenir en estados que tienen conflictos internos, especialmente de tribus y de grupos paramilitares. Y para nadie es un secreto que Haití es un anclaje africano en el Caribe. Esta fuerza, entonces, básicamente la ONU dice: bueno, vayan a hacer esa fuerza para explicarle a los amables televidentes, vayan ustedes a intervenir. Ahora, la ONU no es el responsable directo de esa intervención, sino Kenia con sus fuerzas militares y los estados que aportan tanto recursos como militares a ese asunto. Como una especie de lavarse la mano, como claro. Yo te mando a ti, pero yo no tengo nada que ver. No, por lo que te había dicho de que la MINUSTAH, que fue la intervención que estuvo en Haití, creo que hasta 2014, pero la MINUSTAH se llamaba, la misión se llamaba MINUSTAH, Misión de Intervención contra Haití, que yo que era de Naciones Unidas. Y los cacos azules dejaron un mal sabor para Naciones Unidas acá, respecto a esos procesos. Y entonces, ahora Naciones Unidas lo que hace es que auspicia la intervención. Ahora, tiene características importantes. Por ejemplo, el acuerdo será de 1 año, aunque pueda ser renovable, pero la duración de la intervención deberá ser de 1 año. Principalmente el acuerdo establece que la principal función de ese cuerpo multinacional es el apoyo a la policía haitiana. Es como que ellos vienen a reforzar la policía haitiana, pero es la policía haitiana que debe de actuar y de encabezar cualquier acción. Con la salvedad que se le ha otorgado a esa fuerza multinacional la capacidad de poder tomar acción militar y de represión contra personas que atenten contra la seguridad en los lugares donde ellos van a estar. Es decir, que si una banda va donde ellos están, ellos tienen la capacidad de poder apresar a esas personas que no tienen los cacos azules. Los cacos azules no tenían la jurisdicción de apresar. No. Ahora bien, ¿va a resolver esto el tema haitiano? Las preguntas. No. ¿Podrá aportar esto al tema haitiano? No. ¿Viene a traer algún nivel de solución o algún nivel de viabilidad a la situación haitiana? Yo entiendo que lo complica. Decir, puede ser. No, yo entiendo que voy a dar mi opinión y quiero escucharla de ustedes. Yo entiendo que no, por lo siguiente. Esa fuerza multinacional no viene a resolver el tema de migración de Haití. No viene a resolver el tema político de Haití. No. Viene básicamente a resguardar los puertos, aeropuertos e instituciones públicas. O sea, viene con una misión muy especializada. Es decir,
tú verás lugares de valor estratégicos bien resguardados y los barrios y las comunidades otra vez llevándose lo que nos trajo. Entonces, por ahí voy, por eso entiendo. ¿Qué ustedes piensan de esta intervención por eso multinacional? Yo entiendo que esta intervención no va a resolver nada, porque ellos lo que vienen es a proteger cosas en específico y va a seguir. Las bandas por igual van a seguir haciendo lo que les da la gana, van a seguir con un estado fallido, van a seguir con esa situación que tienen. Entonces, en vez de solucionarlo, lo va a empeorar, porque ahora ¿qué va a pasar? El pueblo haitiano se va a sentir acorralado. Sí. Entonces ahora es peor. Yo pensé que ellos venían con una solución más viable. No, la solución es proteger las cosas importantes. Yo pensé que ellos venían con la solución de poder ayudar a ese pueblo a poder desarrollarse, porque el problema de Haití con nosotros es que es un pueblo que no se ha podido desarrollar por completo y lo que hace es que viene a este país a buscar el peso para mandárselo para allá a su familia. Entonces, pensé que venían con una solución más viable, una solución más de intervenir, de apresar las bandas, de hacer que ese pueblo pueda desarrollarse sin tener que jodernos a nosotros con eso del canal. Y veo que la ONU lo único que vino fue a guardar cosas, a proteger lo que en realidad la policía de Haití puede proteger. No, pero es que también hay un tema. La policía de Haití es muy diminuta para la cantidad de habitantes que hay. O sea, además de que nueva vez Haití estuvo un largo tiempo sin fuerzas militares y ese tipo de cosas. O sea, que vengan a reforzarlo no está mal. Ahora, no es como la gente entendía de que ellos venían a buscar, a traer una solución a ese pueblo. Viable al pueblo. Ellos lo que vienen es a tener más militares y a tener más policía para salvaguardar las cosas importantes de Haití. Más nada. Mire, no es la primera vez, también hay que recordar al público que se da este tipo de intervención. En el año 93-2000 pasó la intervención MISIVIS, Misión Conjunta de la ONU y la OEA. Esto fruto de cuando el Estado se dio el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide en el 91, entonces se intervino Haití. Estuvo la misión del 93 al 96, la UNIMIT, que es la misión de las Naciones Unidas en Haití. UNIMIT fue la primera operación de mantenimiento de la paz en Haití, las Naciones Unidas, y su objetivo era ayudar a la aplicación de las disposiciones que surgieron del acuerdo alcanzado en julio del 93 entre el presidente dispuesto Jean-Bertrand Aristide, asilado en la ONU, y el jefe de la Junta Militar Golpista, Rhodes Cedras. Luego estuvo la UCIMIT, otra vez concluida la UCIMIT, estableció la misión de apoyo en todas las Naciones Unidas en Haití. Luego estuvo la UTMIT, que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió desplegar nueva misión en Haití el 30 de junio del 97, y luego la MINUSTAH, que es la asociadora de la FMP, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, que fue del 2004 al 2007, que ahí fue donde como tú dices, estuvo sin cuerpo militar Haití, la MINUSTAH estuvo estabilizando Haití, dejó una policía mostrenca ahí, digamos, y en el 2007 salieron de golpe, fruto de las acusaciones, como decía al principio, de violaciones, de tortura, de asesinato, de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vuelve otra vez esta fuerza de intervención en Haití. Miren, la séptima vez que intervienen sí, Haití. Yo he dicho varias veces que hasta que Haití no solucione el problema estructural desde el punto de vista político que tiene, cultural y religioso, no hay posible de viabilización de una estabilidad en Haití por lo siguiente. Haití tiene un sistema político muy avanzado para su estructura social. Hablamos de que tiene un primer ministro que es jefe de Estado, tiene un presidente que es jefe de gobierno y tiene un parlamento. El concepto de parlamento no es el mismo concepto de Congreso. No. El parlamento tiene mucho más poder, incluso el parlamento puede destituir al presidente cuando lo desee. Y es el parlamento quien nombra al primer ministro, no el presidente. De manera que se da ese contrapeso demasiado fuerte para una sociedad en subdesarrollo. Ese es un modelo francés que realmente se toma del modelo inglés, pero es fruto de una conciencia y de un avance político. ¿Qué es lo que yo entiendo? Haití requiere de un modelo presidencialista como acá. Un presidente que pueda nombrar su canciller, que pueda nombrar sus ministros y un Congreso que sea el contrapeso del presidente, pero que el presidente pueda tener la viabilidad de poder gobernar y de realizar gobernanza fruto de los acuerdos llegados en esos congresos. Entonces, como esta misión no va a tocar esa parte, como esta misión no va a tocar el tema de la seguridad interna, sino que va a dar apoyo
a la policía. Y yo siempre he dicho, miren, cuando hay un conflicto interno, darle apoyo a la policía no funcionará, porque yo te voy a decir una cosa. Peor. Ese policía que va a la calle a tratar de trabajar es un ciudadano haitiano, tiene familias. Cuando esas bandas saben quiénes son los policías que están bajo ese esquema, ¿qué usted cree que pasa? Le amenazan a las familias, Claro. van y lo asedian, le montan operativos de inteligencia. Entonces ese policía termina siendo cómplice porque tiene miedo. No tiene las seguridades de un Estado que le pueda proveer a él la seguridad de poder actuar sin que le vaya a pasar algo a sus familiares. Ahora, si viene un extranjero es mucho más fácil porque un extranjero llega, hace no lo que tiene que conocen a hacer nadie, y se va. ¿verdad? Ahora bien, hay que tener cuenta. Nosotros propiciamos el hecho de que Haití se ha estabilizado porque a todo esto el presidente dijo que la frontera no se iba a abrir hasta que ese hecho, cuerpo armado no dé resultado. y de hecho- Y eso, ahora, presidente, tiene que ser menos populista. No es la verdad que usted va a poder mantener la frontera cerrada hasta tanto, porque, por ejemplo, hay dos versiones. Una, que esa fuerza va a llegar en noviembre. En noviembre. Pero eso fue lo que dijo el canciller, el gobierno nuestro. Pero el canciller de Kenia dice que esa fuerza pudiera estar llegando en enero, porque hay ciertos elementos del punto de vista constitucional en Kenia que tienen que resolverse para poder enviar esas fuerzas. Además, la cooperación con los países que van a intervenir, establecer ese proceso de organización, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces él pretende dejar las fronteras cerradas. No, hasta enero. Yo te creo que Abinader tiene Bengochea, pues Dios, sal de ahí. Pues yo te creo que Bengochea que le está diciendo a Abinader. ¿Tú Yo- sabes el dinero que se está pidiendo en esa frontera Yo cerrada? entiendo que el paso a seguir, Se está perdiendo mucho el dinero paso a en esa seguir frontera debería cerrada. ser. No, pero yo te voy a decir algo. Cuando los haitianos le daba la gana de cerrar la frontera a ellos y de prohibirnos los, ¿cómo se dice? La venta de nuestros productos. Ellos lo hacían también, o sea que eso no Pero es. está bien, pero no oye, ¿dónde nosotros. voy? Te digo porque que los sí, yo entiendo. comerciantes nuestros son los que están No, sufriendo. pero a lo que Señores, me refiero- estaban regalando huevos ayer. ¿Tú no vienes a la lo que me noticia? refiero. Que los productores de huevos no saben qué hacer con ellos, estaban regalando en la calle. A lo que me refiero es que también cuando Haití le daba la gana de prohibir los productos de nosotros, ellos lo hacían y los productores de nosotros tenían que reinventarse. Ahora, yo sí entiendo que el Estado debe buscar otras opciones de comercio. Me explico. Vi que había un acercamiento con Panamá para venderle esos productos y eso es lo que tiene que hacer porque ya que tenemos la frontera cerrada, hay que buscarle la solución, aunque sea momentánea, a esos productores de que puedan vender esos productos. Entonces, hay otros países como Panamá, no creo que tú me puedas aportar ahí, que ya Brasil, Panamá, Brasil, que ya han pero que manifestado. Leo, eso no es viable tan rápido. Escúchame, que porque, han por ejemplo, manifestado incluso, el interés pero habría de que ver comprar el esos tema productos. del costo, porque la ventaja de Haití es que no hay que No pagar también. tema marítimo, no hay que pagar aduana, porque tú simplemente pasas por ahí. Bueno, hay que pagar aduana, pero el precio es diferente. Es más Entonces, asequible. habría que ver qué tan viable para un pequeño productor que vende 30, 40 mil cartones de huevo, que los vende para Pero- Haití, pero tiene- tener que llevarlo entonces para Brasil. Tiene que, sí, entiendo Porque hay yo. un tema de logística, Sí. hay un tema de furgones, hay un tema de cuartos fríos, hay un No, tema hay de otro transporte, tema marítimo, etcétera, Pero etcétera, yo que entiendo eso que- entonces que- complejiza. Tú en un camión, tú transportes a 40,000. Eso está ahí mismo. No, pero a lo que A me los refiero motores. Pero se bueno. debe buscarle se le debe buscar Obligado, solución porque Luis no a puede esa decir, situación. hasta que eso no te resuelve, no abrimos la frontera. Ajá. Ahora, 3 meses, 5 meses la frontera Tiene cerrada. que buscársele que ese tipo de logística el Estado debe colaborar Mira, con los productores. ¿Por qué? Porque tenemos una situación fronteriza, es verdad, pero también tenemos que buscar la solución a esos empresarios, a esos productores, para que puedan vender esos productos, porque tenemos que se lo compre Inepre entonces y que lo venda más para adelante. Hasta que se solucione el tema de la logística para vendérselo a Brasil, a Panamá y a esos países. Mira, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Atención, presidente. Mire, despliegue un fondo especial para fortalecer la frontera en materia de seguridad, tanto militar como de inteligencia, y abra la frontera en materia comercial. Y garantice la seguridad de la frontera y garantice la seguridad de esos comerciantes con inteligencia y fuerza armada. Es mejor una frontera abierta e incómoda, es decir, que el movimiento comercial se vea un poco afectado por el tema de los militares, chequeos excesivos, etcétera, a que esté totalmente cerrada y traficando como se está. Porque en materia geopolítica, bien se sabe que la economía no tiene nada que ver con la guerra. Incluso países en guerra siguen librando acuerdos económicos. Hasta en los países que están en guerra, como el caso de Rusia y Ucrania, Sí. se establecen rutas de abastecimientos y puntos neutrales donde los comerciantes pasan para suministrar, No, porque es un tema humanitario. Y te puedo decir. Si ahorita Haití
y empieza una hambruna y empiezan esa gente a venir en bandada para acá, ¿qué va a pasar? Que también ¿Quién va a detener eso? Que también ya que la frontera está cerrada, yo aquí pensando como lo loco, que se aproveche como Estado y se fortalezca esas líneas fronterizas, porque ¿qué es la frontera? Pero voy y te digo, una puerta que mira, resguardado tú mandas, tú agarras, óyeme, tú agarras, vamos a aprovechar tú agarras y manda, vamos a poner una frontera de verdad. Tú agarras y manda 5,000 efectivos militares que estén toda la orilla de la frontera cuidando y manda 300 hombres de inteligencia para aquel lado y los riega. Que te van dando las informaciones, ¿no? De que mira, se cree, porque eso se sabe de una vez de aquel lado. Fulano de tal banda va a pasar, fulano de tal banda va con un pasaporte falso, eso se sabe la inteligencia, los de susurreo, los murmullos. Sí, la boquita. Y deja que los comerciantes hagan negocio. Bajo un mecanismo de seguridad excesivo, tú formas un cordón de control y cuando tú abres esa frontera, en vez de tú dejar pasar todo el mundo a lo loco, no, un chequeo excesivo. Ustedes vengan, y ustedes denme su papel y esto, ¿qué usted va a hacer? Pero que se movilice, aunque sea poco, pero que se haga algo. Esa frontera cerrada, señores, oigan. Ese fondo que tú dices. Yo estuve hace una semana en Dajabón. Está difícil, Dajabón. Y me hablaba un comerciante que hace una semana ya llevaba 5 millones de pesos en pérdida. 5 millones de pesos en pérdida. ¿Por qué? Porque el cierre de la frontera, que fue repentino, los cogió con los almacenes llenos, con la producción llena. Entonces, ¿a quién le van a vender eso ya ahí? Los productores de huevos de Moca, de Santiago, de Licey, están regalando los huevos. ¿Porque a quién se lo van a vender de un momento para otro? Porque eso no es tan simple como, no te lo vendo a ti, lo vendo para allá. No, ahí hablamos, señores, más de 56 millones de pesos semanales que se venden ahí. De manera legal, eso sin contar el contrabando, etcétera, otra cosa. Ahora, yo hablaba con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Dajabón. ¿Qué me decía él? Que todo lo de la frontera es un truco. Porque entonces las grandes empresas trafican por Codevi. Porque entran los camiones a Codevi, que es una zona neutral, una zona franca. Entonces esos camiones entran como parte de Codevi, pero en Codevi hay una aduana. Lo que hacen entonces es que por Codevi lo pasan. Tuvieron que hacer un piquete y montar una vigilancia porque los guardias estaban combinados con Codevi, dejando pasar camiones a gran escala. Y tuvieron ellos que montar una vigilancia privada y para eso caminan a las 12 de la noche ahí, porque entraban de madrugada. O sea, al final todo es un truco y un negocio. Y cuando usted cierra la frontera, señor presidente, pues si usted no lo sabe, usted lo que hace es que aumenta el costo. Si antes pasar un cartón de huevo por ahí costaba 100 pesos, hoy cuesta 500, porque entonces el guardia te lo deja pasar, pero tú tienes que pagarlo porque está prohibido. Te dice guardia, bueno, tú sabes que está prohibido, ahora yo te puedo ayudar, entonces búscate 400, una vaina. O sea, tú elevas al final el costo porque tú no eliminas el proceso de corrupción y de tráfico que se da en esa área. Por eso te decía que tú, como tú hablabas de que se generó un fondo y diga, mira, vamos a intervenir la frontera de manera estricta. Pero que se haga de vamos verdad. A abrir la frontera comercial con seguridad estricta. Ya. Por eso te digo que ya que tú planteas un fondo especial, que ahí aprovechemos y con todos esos malditos préstamos que usted con el presidente, coja 500 millones y tíralo para la frontera. Mira, y que agarremos y que esa puerta se tumbe en el proceso. No sé si tú has visto cómo es la frontera peatonal entre Estados Unidos y Canadá. Pero no es lo mismo. No. Yo no es una línea imaginaria. Nada más tú cruzas y la gente cruza y va y no es pasado. A lo que me refiero es hacer algo no igual, pero parecido, un poco más estricto en esas entradas para que la Señores, gente tenga que pasar, la frontera de nosotros, y que la gente cuando pase la frontera de nosotros, que pasar una vainita. La frontera de nosotros es un candado de eso que tú le das así. Ya no hay otro también, un globe también. Ahora un globe, tú le das así con un martillo y ya se cayó. En vez de hacer, como tú dices, la parte que sea a pie, a un túnel en el que tú puedes te dé tiempo a revisar persona por persona, y la parte de los vehículos que sea solamente de vehículos que tú puedas revisar. Pero bueno, definitivamente, ya que estamos a lo que me refiero, ya que tenemos la frontera cerrada, cerrada, estamos vamos a de rir dando propuestas para que el presidente nos diga que además le criticamos. Bueno, definitivamente que hay que ver entonces cómo evoluciona esta fuerza de intervención. Será algo interesante, veremos los resultados. El pueblo haitiano definitivamente que lo necesita. Y República Dominicana es a quien más le conviene que Haití se estabilice, porque es nuestro vecino, es nuestro socio comercial principal y es nuestro gran aliado por gusto, por suerte o por maldición. Seguirá siendo nuestros vecinos mientras la isla siga en porque pie. Nosotros producimos lo que ellos consumen, porque ellos no producen nada. Que si Haití produjera, nosotros fuéramos genial, porque entonces tú puedes elegir a Haití como un socio incluso más potente hasta de venta y de compra. Señores, pero bueno, ellos hay lugares en Dajabón que son embutidos que se hacen especialmente para Haití. Claro, así es.
Así que vamos a ver qué sucede. ¿Quién se mete ese salami todo picante que se ve No, haitiano? Eso mira, está yo fui a Haití difícil. hace Eso está yo fui a Haití hace difícil. 2 años. Yo fui a Haití hace 2 años y yo recuerdo que yo hice una reflexión. Casi América Latina completa, la gastronomía es picante. Tú tienes a México, tienes a Chile, tienes a Colombia. Y me sorprendí que Haití también. República Dominicana es el único, creo, de los pocos países en América Latina que no tiene esa vinculación gastronómica desde el punto de vista del picante. El chivo picante en la línea y platillos específicos. Sí. En Haití no. Cuando yo fui a Haití, que me llevaban al restaurante, me dieron un moro con carne y ensalada. Me acuerdo que era un repollo como un coleslaw. El vinagre pica. Como un coleslaw. Cuando yo le metí ese repollo que di el primer cucharón, yo casi pego el grito al cielo. A mí me pasó. Pero me dieron unos fritos verdes. Cuando yo cogí el primer frito, digo, no, pues este frito verde no tiene que estar bueno. Muchacho. Compañero, una salsa de ajo picante que ellos lo meten en los plátanos para después freírlo. Que la vida se te sube allá arriba. El A mí caso me es, pasó por estar de lambón con mi compadre que siempre menciona que aquí hay unos restaurantes haitianos. ¡Ey! ¿Aquí hay? Sí. la persil muy buena. Sí, Ey, me dio como el persil estos días estaba para el sur. frente a Utesa Estaba para el sur. hay un Ese lugar- restaurante, sí, pero la venden cara, Sí, 300. hay un está muy lugar cara ahí. que- Allá están a 50 en la línea. y cuidado. Y menos. Entonces aquí están a 300 y Y 400. si va por Pedernales son más baratos. Está bien que bueno, pero... no, yo digo aquí en Santiago 400. No, 400, que ahí voy. Está bien O sea, que son hay un lugar buenos, haitiano son que está por Utesa. No, en la Olímpica, en la Plaza Olímpica, hay un bar Exacto. haitiano. Hay un bar. Y que hay un restaurante también. Y yo fui a comer con mi compadre ahí. Y yo fui, ey, a mí me dieron un. No, porque vaina. parece mucho a la comida entre ellos y la de nosotros. Sí, Habichuela, cuando moro, yo- carne guisada, Mira, moro, habichuela. Cuando yo le di, El tuve que ají. pedir 2 Bueno, botellitas de agua. definitivamente que la semana que viene veremos la evolución de este tema y vamos a tratar este y otros temas. Nos vemos la próxima semana Y en antes de irnos, decirle a los compañeros tuyos PLDistas que vayan el domingo Este a elegir domingo, sus así candidatos es. a regidores. Vamos a un Claro, proceso interno, felicidades. pero es un voto calificado. Son los presidentes de comité de base, que es, Es como una asamblea. la dirigencia estructural que podrá tener derecho al voto, de manera que las expectativas de número no son tan altas, No, no, porque no. es un voto calificado. Como, son es un como voto- si fuera una asamblea. Más o menos, más o menos. Como en mi partido se dice asamblea, que votan presidente y secretario Exacto. general. Aquí el presidente de comité de base y presidente intermedio. Bueno, bien. nos vemos la próxima semana en este Ring de la Mañana. Javier, apágalo.